Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación, y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes, y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia, y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el que todo lo puede. Su nombre es santo y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada, acordándose de su misericordia. Viene en ayuda de Israel su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Jesús les respondió: Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, a alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando la alegría es grande, profunda, puede vencer el sueño. Veo muchas caras con sueño, pero bueno, es lógico. Ayer nos hemos retirado tarde después de festejar, ¿no?, con la ceremonia a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, gozar del oratorio guadalupano y de un convivio. Pues bueno, la alegría del Señor es vuestra fortaleza, dice el profeta. La alegría puede vencer, y eso creo que tenemos experiencia todos, puede vencer no solo el sueño, sino el cansancio, el sufrimiento. Y hoy la Iglesia nos invita, la liturgia nos invita a alegrarnos porque el Señor está cerca. Nos hemos venido preparando para celebrar la Navidad, ya estamos cerca. Y como decía la antífona de entrada, que hoy ha sido reemplazada por el canto de entrada, es un texto de San Pablo en su carta a los Filipenses: estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres, el Señor está cerca. El tercer domingo del Adviento, como decía el Padre al comenzar la Santa Misa, es un domingo de alegría. Gaudete, alégrense, porque el Señor está cerca. Y todas las lecturas y las oraciones hacen referencia a esa alegría ante la proximidad del Salvador. La oración colecta nos invitaba a celebrar las próximas fiestas, a prepararnos para celebrarla con vivísima alegría. Y el profeta Isaías también, previendo la llegada del Salvador con muchos siglos de anticipación, dice que el Señor es el ungido, el que viene a anunciar la buena nueva, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, a pregonar el año de gracia del Señor. Y eso es motivo de alegría. Me alegro en el Señor, dice el profeta, con toda el alma, y me lleno de júbilo en Dios, en mi Dios,
como el novio que se adorna con la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. La alegría ante la proximidad del Salvador. Y el salmo de la misa de hoy es el Magnificat, donde la Virgen exulta en un cántico de gozo. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Y me llamarán dichosa, feliz todas las generaciones, porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Precisamente el misterio que nos preparamos a recibir, la venida del Salvador al mundo. San Pablo a los tesalonicenses, segunda lectura de hoy, también insiste en la alegría. Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, vivan siempre alegres. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, decía el profeta Isaías. El Evangelio que la Iglesia pone en este tercer domingo del Adviento habla nuevamente de Juan el Bautista. Aparece con fuerza durante el Adviento este profeta, el precursor, el que preparó la venida del Señor y que está presente especialmente en el Adviento junto con la Santísima Virgen, que es, decíamos al comienzo del Adviento, Juan Bautista y la Virgen son los dos personajes más importantes del Adviento que nos preparan para la Navidad. Dice San Juan en su Evangelio, el Evangelio de hoy: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Aparece en toda la Sagrada Escritura y en la tradición frecuentemente la metáfora de la luz, que está presente en el Adviento, ¿no? Especialmente con el rito inicial de la corona del Adviento. A medida que se acerca la Navidad, la luz se acrecienta, porque llega la luz. Cristo es la luz del mundo. Podemos decir que toda la historia anterior a Cristo, todo el Antiguo Testamento, era la realidad de un mundo en tinieblas, las tinieblas del pecado. El demonio venciendo a Adán y Eva, arrebatando toda su descendencia, la sumerge en la oscuridad de la noche, el pecado. El demonio tenía poder sobre toda la humanidad y el Señor fue preparando la llegada de la luz. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron como pequeñas luces que iluminaban la noche, prometiendo la luz que iba a llegar. Y así pasaron los siglos hasta que llega Juan Bautista, que no es la luz, pero ha venido para dar testimonio de la luz, directamente presentando a la luz del mundo, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Navidad es la luz que irrumpe en el mundo de tinieblas. Cuando los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido el niño Dios, se ven rodeados de aquella gloria, de aquel esplendor, una luz que los ilumina en el medio de la noche, y van presurosos al encuentro del Salvador. El Señor Jesucristo, cuando hace referencia en algún momento a Juan Bautista, dice: es una antorcha ardiente. Una antorcha ardiente. En medio de la noche es una antorcha ardiente. No se puede caminar en medio de la noche sin una luz. Pues los profetas eran como pequeñas luces que indicaban el camino, prometiendo la llegada de la luz, y el que es más que un profeta, Juan Bautista, es antorcha ardiente. En el credo que rezamos, el credo largo de Nicea, decimos que, hablando de Jesucristo, Él es Dios de Dios, luz de luz.
Dios verdadero de Dios verdadero. Llega la luz a las tinieblas de la noche. Es importante para nosotros prepararnos para recibir al que viene como luz. Es importante estar en la luz, estar en Cristo. La luz es la fe y es la gracia de Dios. Estar en gracia de Dios es estar en la luz. Estar en pecado mortal es estar en tinieblas, es volver a las tinieblas. Aunque conservemos la fe sabemos que es luz, pero es como una linterna en el medio de la noche. Si estoy en pecado mortal, tengo una lucecita que me indica el camino para reconciliarme con Dios y vivir en la luz. La gracia de Dios, la gracia santificante en mi alma, si la conservo, es vivir en el día. San Pablo insiste en esa metáfora de la luz: vivan como hijos de la luz, y crecer en esa unión con la luz. Y de allí brotan, dice San Pablo, las obras de la luz. Él contrapone las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Los que viven en la luz, en la gracia de Dios, del corazón brotan buenas obras. El que vive en tinieblas, de la abundancia del corazón habla la boca, dice también un texto, allí surgen todas las cosas sucias de las tinieblas, del pecado. El Adviento nos invita a purificar nuestra alma para vivir más intensamente bajo la luz que es Cristo, en la luz que es Cristo. Dice también el prólogo del Evangelio de San Juan: en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús, luz, vence las tinieblas. La vida vence la muerte. La oración que hacíamos al comenzar la liturgia con la corona del Adviento. La vida y la luz, que está relacionado con la alegría. En las tinieblas de la noche, del pecado, no hay alegría. Hay tristeza, hay miedo, hay desesperación, hay inseguridad. Uno vive perdido. En la luz está la alegría. San Juan Bautista se presenta entonces no como la luz, sino como testigo de la luz. Y le preguntan, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? Y él dice, no soy. Yo soy testigo de la luz. Y hay otra metáfora allí que habla de la voz. Yo soy la voz que clama en el desierto, citando al profeta Isaías. No es la palabra, no es el verbo, es la voz. Así como no es la luz, sino el testigo de la luz, es la voz, no la palabra. La palabra es Cristo, el verbo es Cristo. La voz es pasajera. La voz sirve para comunicarme, ¿no? Una idea, dirá San Agustín, una idea que está en mi corazón, en mi mente, yo se la transmito a otra persona por medio de la voz. La voz cumple su función, desaparece y esa idea se introduce en el otro espíritu, en el otro corazón, en la mente y permanece. El concepto permanece, la idea, la voz pasa. Así es San Juan Bautista. Yo soy la voz que clama en el desierto. El que permanece es la palabra. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan Bautista, con mucha humildad, cumple su misión. Si ya creían que era el Mesías, Él hubiera podido aceptar eso falsamente, alabanzas para Él mismo, y sin embargo, no, yo no soy nadie, yo soy la voz pasajera. Es preciso que Él crezca, que yo disminuya. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y así en su vida desaparece para darle lugar a la luz, a la palabra. Cuando sale el sol, ya no hace falta una antorcha, ya no hace falta la luz artificial de alguna manera, porque sale el sol. Así fue San Juan Bautista. Y así es el Adviento, en espera de la luz que viene a salvarnos. Y la voz que clama en el desierto. ¿Qué dice
la voz que clama en el desierto. ¿Qué dice San Juan Bautista en aquel entonces y hoy día? ¿Qué nos dice? Primero, enderecen el camino del Señor, allanen el sendero, conviértanse. Es un tiempo de conversión el Adviento para recibir al Señor. El reino de Dios, en segundo lugar, dice Juan Bautista, el reino de Dios está cerca, ya viene el Señor. Y en tercer lugar, el Evangelio de hoy, en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Jesús ya estaba presente, lo ignoraban todavía. San Juan lo presenta y lleva al pueblo al encuentro con el Salvador. En medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Esa predicación del Bautista en medio del desierto atraviesa los siglos hasta el día de hoy y hasta el final de los tiempos. En medio de nosotros hay alguien a quien todavía no conocemos del todo. Muchas personas viven así distraídas, sin darse cuenta de la presencia del Señor. Vendrá al final de los tiempos en gloria y majestad, pero ya está presente en medio de nosotros. Cristo está presente en el corazón, en nuestros corazones, si están en gracia de Dios. Ya no vivo yo, dice San Pablo, es Cristo el que vive en mí. ¿No es cierto que en medio de nosotros hay alguien al que no le prestamos toda la atención? Deberíamos vivir permanentemente conscientes de esa presencia en nuestro interior y no volcarnos hacia afuera, olvidándonos del que está adentro, del huésped del alma. Cristo está presente en la jerarquía, ¿no? Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Al que ustedes escuchen, a mí me escucha. Aunque algunos miembros de la jerarquía puedan ser infieles y no cumplir bien su misión, Cristo está presente allí. Él no se contradice en su palabra, en sus promesas. Cristo está presente en su palabra, especialmente cuando se proclama en la Santa Misa, en la liturgia. Cristo está presente en medio de una comunidad reunida en su nombre, donde 2 o 3 estén reunidos. Allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está en medio de nosotros, escuchándome a mí, contemplándolos a ustedes, con el cansancio a cuestas. Cristo está presente en el sacramento del perdón. Cuando me confieso, yo te perdono, yo te absuelvo. Dice, no el sacerdote, dice Cristo en el sacerdote. Allí está presente. Cristo está presente en los pobres, en los necesitados, en los que sufren. Tuve hambre y me diste de comer. Lo que le hicisteis a Él, me lo hicisteis a mí. Cristo está allí presente. Debemos ver a Cristo en todas las cosas que nos rodean. Y sobre todo Cristo está presente en el sacramento que celebramos, la Sagrada Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En medio de nosotros hay alguien que todavía no conocemos en plenitud, que todavía no amamos con todo nuestro corazón. Pues el Adviento quiere prepararnos para ese encuentro con el Señor. Ave María Purísima.